Vamos a dialogar con dos creadores de un poemario de campo, que es un libro de poemas e ilustraciones de Alonso Palacios, el poeta, y Leticia Ruiz Fernández, la ilustradora, editado por Libros del Jata, que dirige Gustavo Renovales, y que este poemario nos invita a disfrutar, como recién decíamos fuera de micrófonos con Alonso, de la observación de la naturaleza con todos los sentidos realmente, y de reencontrarnos en definitiva a nosotros mismos con esa naturaleza, y por eso creo que va más allá de un poemario o de un libro para la infancia, es para el disfrute de todos y para volver al origen en definitiva, ¿no? Así que la bienvenida, y entre los dos que nos cuenten cuál fue la génesis de este poemario de campo. Bueno, pues empiezo yo, por ejemplo. Yo conozco a Alonso hace bastantes años. Ha sido maestro de escuela mucho tiempo y un conocedor muy profundo de lo que es el folclore y las canciones populares y del flamenco y de un montón de temas que tienen que ver con la cultura popular. Entonces, pues de ese conocimiento y del conocimiento de los chicos y las chicas, ¿no?, en las aulas, pues había escrito algunas cosas y teníamos ganas de hacer algo juntos. Entonces, en un momento dado me mandó una serie de pequeños poemas muy mínimos, muy como coplas, como cancioncillas populares, y que era una serie muy larga que a mí me encantó. Y le pusimos así entre nosotros el nombre de Poemas y Zoemas, Floremas y Zoemas, porque eran, bueno, la temática era pues animales y plantas, ¿no? Y me gustaba mucho, le decía Alonso, con esto tenemos que hacer un libro, tenemos que hacer un poemario, pero al ser tan breves, pues algunas son nada, cuatro líneas, ¿no?, 4 versos, pues yo no sabía encontrar el formato adecuado, porque me parecía que en un libro eh, tradicional, pues no sé, como por ejemplo esta colección, un libro vertical, pues que iban a quedar muy perdidos, ¿no? Entonces estuvieron durante mucho tiempo ahí en el cajón esperando a ver cuál era su cuerpo, cuál era su forma. Entonces yo hago muchos cuadernos de muchos tipos, de viajes a lo lejano y a lo cercano, ¿no? Vivo en el campo, entonces muchos cuadernos de campo. Y, y tenía uno, que son estos cuadernos los que hago aquí, ¿no? Como estos. Y los llevo a encuadernar a un sitio que me los hacen con el papel que a mí me gusta para poder darles ese tamaño. Y resulta que siempre me sobraba un poquito de papel así alargado, ¿no? Y en una de estas me dice el encuadernador, ¿y por qué no haces unos cuadernitos así más apaisados? Y dije, bueno, pues venga, vamos a probar. Entonces de pronto cuando vi el cuaderno como me había quedado, dije, pues es que esto podría ser perfecto para el poemario de campo. Exacto. Entonces se lo dije a Alonso, voy a empezar a buscar las imágenes de tus poemas en un cuaderno. Entonces, pues cogí el cuaderno y fui a la búsqueda de esos animales y de esas plantas que me fueran a salir al paso, ¿no? Pues la margarita, el escarabajo, la amapola, ¿no? Como que iban apareciendo en el camino y yo los iba pintando, la ortiga, y escribía al lado, anotaba el poema, ¿no? Aquí como lo veis. Los ibas pintando en el mismo momento en los que los ibas encontrando, Eso es, en la misma eso es. naturaleza, al encuentro de. Ay, eso es. De hecho, si aparecían, aparecían en el libro, pero si no los encontraba, pues no iban a aparecer. La lagartija, me pasé buscando a la lagartija, pues todos los meses que estuve con el cuaderno en el bolsillo,
Y no apareció. Y entonces, de hecho, por eso la lagartija se quedó fuera y al final fue a la que le escribí le escribí yo un poemita que es el último del libro, que dice: la lagartija se quedó sin dibujo por escurridiza. Entonces la página en blanco, porque esa no quiso, No no quiso quiso venir. aparecer. Alonso, ¿y cómo es la construcción de los poemas, ¿no? Porque contémosle que la nuez esconde en su joven cerebro la memoria del bosque, ¿no? Y así se abre el poemario. Y en definitiva, a esa nuez y a toda la memoria del bosque, usted le dio voz con los poemas, ¿no? Y nos permite a nosotros hacer memoria, en definitiva, ir al encuentro. Sí, pues los poemas surgen como resultado de una observación de lo más cercano, de plantas y de pequeños insectos que a veces pasan desapercibidos. Están con nosotros y casi ni los vemos. Entonces, yo me propuse hacer un esfuerzo de observación de aquellos animales y plantas más cercanos a mi entorno. Bueno, y también más lejanos, porque en el trabajo que le mandé a Leticia, en principio, venían muchos animales que no eran de nuestro entorno. Y ella fue quien decidió, nos pareció más oportuno, centrarnos en los que estén más en nuestro contexto. Y así lo hicimos. Entonces, además de los que ya tenía escritos, fui ampliando el campo a otros que iban apareciéndome como si los viese por primera vez. Y así fue como dándoles, como decía Leticia, un formato ahí entre el haiku y la copla, con el menor número posible de palabras, algunos con unas rimas, casi todos tienen rimas, pero con la idea de sintetizar al máximo aquello que yo estaba viendo, como si fuese una fotografía en la que se pueden hacer muchas lecturas, pero el impacto visual es uno y ya está. Y eso es lo que yo quería plantear. Decir lo que yo veo o siento y quiero transmitir, y que luego cada cual pueda hacer otra lectura. Incluso si cada vez que lo lees quieres ampliar o renovar esa lectura, que también puedas hacerlo, porque todos los poemas están dedicados a seres de todos conocidos, bueno, al menos en nuestro entorno. Y entonces, pues esa es mi oferta, pero el lector puede tomarla, puede derivar por otros derroteros. Y esa fue la idea, y así fueron surgiendo, y ahora dirá Leticia algo más de otros que no estaban y que hubo que improvisar después. Porque también fue al revés, ¿no? Es decir, Sí, tú sí, saliste a pintar, Leticia, y te Sí, encontraste con seres que no estaban todavía con su poema, ¿no? claro, porque efectivamente en esa primera versión pues estaba el león, estaba la jirafa y yo pues aquí no me las encontré. Mira que busqué, pero no me las encontré. Y sin embargo, sí, de repente pues me encontré, me acuerdo la primera vez que fue el saltamontes y, y yo ¡ay, qué bien! Está el saltamontes, voy a pintarlo. Y entonces hice este pequeño dibujo, ¿no? Claro. Y cuando fui a escribir el poema, buscando entre los decenas de poemas que me había mandado Alonso, ¿pero dónde está el saltamontes? Que no lo encuentro. No puede ser, que no hay saltamontes. Y digo yo, ¿y ahora qué hago? Entonces llamé a Alonso, no, necesitamos un saltamontes, porque claro, una de las gracias era que al ser un cuaderno, pues no puedes arrancar las hojas. Entonces, claro, una vez hecho ya no lo íbamos a quitar. Entonces, Alonso dije, bueno, no te preocupes, enseguida lo preparo. Y nada, y al día siguiente o a los 2 días me lo mandó el poema, que era este: saltimbanqui y acrobático, tiene 2 sierras por pies.
en el camino está estático y si te acercas lo ves. Y entonces dije yo, bueno, no hay ningún problema, porque Alonso tiene capacidad para improvisar cualquier tipo de animal o de ser que me encuentre. Entonces, aunque no ocurrió muchas veces, sí que nos pasó en algunas ocasiones. Yo creo que la más terrible, ¿verdad, Alonso? Fue la de La garza. la garza. La garza. Sí, porque le dije, claro, yo había ido a una zona pantanosa preciosa llena de juncos y claro, estaban las garzas ahí, que son, no sé si en Uruguay hay garzas, pero son unas aves preciosas, ¿no? Y claro, la pinté y entonces Alonso, pues bueno, no estaba inspirado con la garza, no la tiene él ahí en Murcia y no le salía el poema, ¿no? Y era como, Alonso, vamos a intentarlo otra vez. Y entonces ya al cabo del quinto poema decía, ya vamos a hacerte un libro de la jodida garza. Decía. Claro. Lo que pasa es que también acá se mueve mucho el tema de la inspiración por esa propia observación, ¿no? Es decir, van de la mano, me imagino, ¿no? Y además la unión del ritmo que te da la copla con la precisión de conceptualización que te da el haiku, ¿no? Sí, efectivamente. Juego, si la garza no aparece, a veces es por eso también, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el haiku tiene una estructura muy, muy definida. Claro. Sobre todo por el número de sílabas, Por la el medida. 5, 7, 5, entonces yo lo que quise fue sintetizar los versos, pero sin atenerme a esa estructura. Algunos sí tienen una estructura perfecta de haiku, pero son los menos. La idea fue sintetizarlo, pero sin el corsé de aquí me sobran 2 sílabas o aquí me va a faltar una. Es decir, una vez que ya tenía decidido lo que iba al ser que le iba a hacer el poema, pues entonces hacía como una relación de todas las características morfológicas y de otro tipo, incluso del canto, de las costumbres, etc. Y lo anotaba en un papel, hacía un listado grande, y luego con todas esas veía cuáles 3 o 4, podían ser las más definitorias, las que fuesen como más esenciales a ese ser que yo quería retratar de alguna manera. Y algunas salían fácilmente, pero otras costaba, o estaba, pero no me terminaba de convencer, o en este caso a mi ilustradora. Y a mí tampoco, porque las que no le convencieron a ella, yo tampoco las tenía muy, muy claras. Hasta que llega un momento en el que dice, bueno, yo creo que así ya está bien, con estos 4 conceptos, con estas 4 ideas y muy poquitas más palabras, a lo mejor 8 o 10 palabras, yo creo que ya es suficiente para no sé, para definir la esencia de este pájaro o de esta flor o de esta planta. Y en eso me ayudó mucho, como decíamos antes, el conocimiento de la copla. Yo, claro, oigo mucho flamenco, he compuesto también letras para flamenco y en muy poquito se dice casi todo. Es que en el flamenco, además, con esos ayes tan largos que dan, no pueden ser letras largas, porque si tienes una copla, un cante que dure, que tenga, por ejemplo, 20 versos, se tirarían 1 hora y media para cantarla. Entonces tienen que ser 3 versos, 4 versos como mucho, y ya está. Entonces eso sí que me ayudó, porque yo recordaba muchos de esos poemas, que son hermosísimos poemas, casi siempre populares, pero que lo dicen todo con tan poquito, tan poquito. Van a la esencia, ¿no? Sí, así es. Y además acá se conjuga una mirada naturalista también de la ilustración, ¿no? Porque yo me lo imagino
a un niño o una familia con el libro transitando por los bosques justamente e ir al encuentro de los sonidos, de los animales, de las plantas, y de poder desde el libro ir a la naturaleza y de la naturaleza volver al libro, ¿no? Me parece que logra el formato, el estilo de ilustración, las poesías, logran que sea un grato compañero de viaje en el bosque, ¿no? Sí, además las ilustraciones de Leticia aportan muchísimo. No es una lectura, no es una ilustración redundante, No, que te para está nada. remarcando lo que ya has dicho tú con palabras, y eso ya está dicho, no hace falta otra vez remarcarlo aquí. Entonces es una ilustración que permite otras lecturas que vayan mucho más allá de lo que ya está dicho con palabras. Eso ya está dicho y se puede releer una y otra vez. Sin embargo, en la ilustración se va descubriendo cada vez aspectos nuevos y que tienen que ver, pero que no son lo que ya está dicho sobre ese pájaro, o sobre esa planta o sobre esa flor. Creo que en ese sentido Leticia hizo un trabajo, hicimos entre los dos un trabajo bastante equilibrado. Sí. Cuidado, equilibrado y además que permite que el lector desarrolle su capacidad de observación en todo, en el contexto externo, en la ilustración, en cada una de las poesías, ¿no? De las palabras además combinadas, en cada uno de los trazos. Es decir, es un disfrute a volver a mirar con otros ojos lo que quizás para unos es cotidiano y para otros se descubre a través de este poemario de campo, ¿no? Sí, Sí. yo creo que tenemos como sociedad, ¿no? El gran defecto de estar siempre mirando a lo lejos o mirando fuera. Bueno, Y a lo más cercano no le damos valor, ¿no? Es como que tuviera valor tomar un avión y marcharse a la China para ver los pájaros que hay allí, pero los que tienes aquí en la puerta de tu casa no los vas a mirar, ¿no? Y lo digo en general la sociedad occidental, de la que todos nosotros formamos parte. Yo creo que este libro lo que hace es lo contrario, es casi decir, una mosca, qué maravilla, exacto. ¿no? Una mosca, pero si es que si realmente lo pensamos, una mosca es más fascinante que un ovni, no lo sé, que un extraterrestre. O sea, lo tiene todo para ser fascinante, ¿no? Y esa capacidad de admiración que tienen los niños, que tienen las niñas, y que vamos perdiendo, ¿no? Conforme nos vamos haciendo mayores. Es como si diéramos por sentadas tantas cosas que realmente son una maravilla y que no nos paramos a mirarlas siquiera, ¿no? Yo creo que los poemas de Alonso lo que abrían era esa puerta y la forma de abordar el trabajo, que no fue desde una mesa de estudio ni desde un lugar intelectual, ¿no? Sino fue desde, pues voy a experimentarlo yo misma también, ¿no? Igual que qué es una encina, que es uno de los árboles pues, más habituales aquí donde vivo en Extremadura, o que, yo qué sé, el gorrión. No hay pájaro más urbano conocido y despreciado a la vez, ¿no? Entonces es buscarlos hasta encontrarlos y claro, para buscarlos pues muchas veces estaban muy cerca. Yo tengo la suerte de vivir aquí en la montaña. Tú Pero elegiste otras además veces distanciarte de las capitales, ¿no? sí, Lo fue has una elegido. decisión. Sí, porque yo nací en Madrid y hace 16 años pues tomé la decisión de venir aquí a la montaña, al campo, sí que no está demasiado lejos, son 2 horas y media de la ciudad, pero de la gran ciudad, quiero decir, hay otras más cercanas, pero es otra vida, radicalmente distinta, ¿no? Y eso, aquí sí que están todas estas especies, muchas están muy cerca, pero hay otras que no, o que yo no sabía dónde encontrarlas, pero sabía que existían por aquí. Entonces, por ejemplo, la bubilla, que es un pájaro que tiene así como una cresta
y es muy bonito, pero entonces tenía mis espías. Por ejemplo, Goyo, que es un guarda forestal de aquí que se conoce todo, le llamaba: necesito encontrar un nido de abubilla, ¿dónde hay? Pues tienes que ir. Entonces me mandaba las indicaciones para llegar y me iba en búsqueda, y entonces me ponía debajo del árbol hasta esperar que llegase la abubilla, ¿no? Entonces ha sido pues toda claro, quizá lo que decís que estas ilustraciones aportan algo al texto es que está mi mirada y mi búsqueda están detrás de esos mismos seres. Y es cierto que mi forma de trabajar y mi trazo son también muy ligeros y muy esenciales. Tiendo a utilizar mucho el blanco del papel y a marcar, sí, lo que casi podría definir lo que es la percepción que yo tengo de ese ser en el mínimo de trazos y de colores posibles, ¿no? Entonces, pues, no sé, por ejemplo, aquí estoy viendo la oropéndola, que es casi como una llamarada amarilla y 3 puntas negras, ¿no? Yo creo que es esa percepción o no sé, por ejemplo, aquí está la encina, ¿no? Que sería, pues eso, una mancha difuminada como entre el plateado y el verde oliva y un tronco que ancla, ¿no? En una fuerza oscura hacia la tierra. Entonces, creo que quizá ahí está eso que dices, ¿no? Esa invitación a la observación y esa invitación a salir a la naturaleza y a contemplar. A detenerse además, ¿no? En cada fruto, en cada bicho, en cada flor, en cada animal, y a darse el tiempo de estar uno frente a ellos, ¿no? Y observándolos, ¿no? Que me parece que eso también transita en todo el poemario, ¿no? Ustedes dan tiempo, dan lugar al lector, dan lugar a la naturaleza y generan el tiempo interno, ¿no? El tempo, en definitiva, ¿no? De estado de alma, ¿no? Para estar en sintonía, ¿no? Alonso, ¿quieres? No, estoy en total acuerdo con lo que estáis ¿Estás en total comentando. acuerdo? Yo también, yo creo que para mí es la manera de abordar mi trabajo, es esa. Yo soy muy admiradora de la palabra y de la obra de John Berger, y él era un grandísimo escritor y además un extraordinario pintor. Y me interesa todo lo que él ha escrito. Tuve la suerte de conocerlo y de tener una bonita amistad con él, ¿no? Como tengo la suerte de tenerla con Alonso. Y son personas de las que siempre estás aprendiendo, ¿no? Y John Berger, cuando habla sobre el dibujo, lo entiende desde ese punto de vista que estás hablando tú, ¿no? Para que se produzca un encuentro con uno mismo, por supuesto, con lo otro, tiene que darse un tiempo en el que tú te pones ahí. Y entonces, con el dibujo ocurre que hay un tránsito entre lo otro y uno, ¿no? John dice que cualquier pintor que haya dibujado ante una montaña, ante un árbol, lo ha sentido. Y yo desde luego sí que considero que eso es esencial y es un poco la base no solo de este cuaderno que constituye el poemario de campo, sino de todos los cuadernos que en fin, que vengo haciendo, ¿no? Que yo creo que son la base esencial de mi trabajo como ilustradora, está en la observación en esos cuadernos. Y yo invito a la audiencia a que se acerque a Poemario de Campo,
que, por ejemplo, dice: con su seda la araña teje los sueños y las trampas. Así que realmente acercarnos a estos poemas, a estas ilustraciones, a todo este poemario de campo que está hecho a dos voces en definitiva, ¿no? Está hecho a cuatro manos en definitiva, ¿no? Porque le ponen absolutamente todo su ser cada uno de ustedes y lograron ese diálogo en donde ilustración y poema se complementan en definitiva, ¿no? Y tejen algo que es distinto a lo que sería por separado, ¿no? Que revela el trabajo que comentaron, cómo fue hecho, ¿no? Esa horizontalidad, en definitiva. Sí, yo hay una cosa que aporta Alonso que me parece esencial al poemario y es el sentido del humor. Son muy divertidos muchos de los poemas, son como chispazos de ingenio, en realidad, ¿no? Además de lo que puede aportar la ilustración, que es una observación, como dices, más naturalista dentro de cierta medida. En el trabajo de Alonso, que igual él no está delante de la amapola cuando la pinta, él está trabajando sobre la idea de la amapola, ¿no? Y entonces viene la chispa y dice: las amapolas han tenido los campos de rubeola, ¿no? O sea que además es que es un poemario que siempre tiene la risa detrás, ¿no? Exacto. A mí por lo menos me parece que eso es lo que me encandiló de sus poemas, ¿no? Y que le da el tono popular, además, ¿no? Sí, esa era la idea, sí. Tal cual. Algunos poemas los rehice como en 4 o 5 ocasiones, hasta dejarlos en... Había uno, el de La encina, que es uno de los poemas que a mí más me gusta por lo que me costaron. En principio tenía como 20 palabras o así, y lo fui reduciendo hasta que se quedó en 9, de las cuales más de la mitad son monosílabos. Y es un poema: en la paz de los campos, solitarias encinas, barcos. Ahí ya quedé satisfecho, digo, ahora sí, ahora la encina está sola y va a tener muy pocas palabras de acompañamiento, va a seguir casi sola. Y eso me pasó con alguno más, con otros no, otros los dejé, incluso les añadí algo. Eran 3 versos y luego hice un paréntesis y le añadí otros 3 versos más, pero como no estaba encorsetado por una estructura determinada, me lo podía permitir. No tenía que supeditarme al número de sílabas o al número de versos. Y creo que eso también ayudó. Y desde luego el sentido de lo popular. De lo popular. Yo he pretendido que sean poemas fácilmente comprensibles por todos y reconocibles. Que no tengan palabras, que no sepan lo que quieren decir, que incluso un niño, aunque haya alguna palabra que no la entienda, en el contexto puede perfectamente hacerse una idea de qué es lo que querrá decir el autor. Pero siempre, al hacerlo desde ese punto de vista, de buscar lo popular, se facilita, a mí por lo menos, me facilita mucho este trabajo, que era el que yo quería hacer exactamente. Ha sido un gusto dialogar con ustedes, Alonso Palacios, Leticia Ruiz Fernández, realmente, y la invitación a acercarse a Poemario de Campo. Un gusto, muchísimas gracias. A ti, A ti. muchísimas gracias. Muchas gracias también.